Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en el lenguaje de Dios. De Francis S. Collins. Exactamente. Un genetista que no le teme a la gran pregunta. ¿Puede la ciencia coexistir con la fe? Tenemos aquí una selección de sus escritos listos para desmenuzar. Para explorar las conexiones entre el ADN, el Big Bang y la posible existencia de Dios. Prepárense porque este viaje intelectual nos va a hacer pensar y mucho. Empecemos. Collins usa una analogía muy interesante. Compara el genoma humano con un libro de instrucciones. Un libro escrito en un código complejo con 3.000 millones de letras. ¿Imaginan la extensión? Collins calcula que leerlo sin parar llevaría 31 años. Es una magnitud. Abrumadora. Es asombroso. Cada célula de nuestro cuerpo contiene esta biblioteca inmensa de información. Y lo que me fascina es cómo Collins conecta esto con la fe. Él describe la experiencia de encontrar una sola letra mal escrita en el ADN. ¿Y eso qué significa? Esa letra era la responsable de una enfermedad. Este descubrimiento lo impactó profundamente. Claro, le hizo ver la fragilidad de la vida, ¿no? Exacto. Y la precisión del diseño. Y pensar que Collins no creció en un hogar religioso. Se describe como agnóstico, casi ateo en su juventud. Así es. Estaba cautivado por la física. Pensaba que todo se explicaba con ecuaciones. Como muchos científicos, supongo. Sí. Pero un día se topó con el argumento de la ley moral de C.S. Lewis. El de que todos tenemos un sentido innato del bien y del mal. Ese mismo. Y eso lo hizo tambalear. Se preguntó, ¿de dónde viene esa ley moral si no hay un Dios? Ahí está. La gran pregunta. Y mero cristianismo, también de Lewis, fue clave en su camino hacia la fe. Lo describe como una revelación. Sí, algo que desmanteló sus objeciones y le abrió los ojos a una nueva comprensión de Dios. Fascinante cómo un científico brillante puede encontrar respuestas en la filosofía y la teología. Es que la búsqueda de la verdad no se limita a una sola disciplina. Cierto. Y Collins no se queda ahí. En su libro explora las objeciones comunes a la creencia en Dios. Sí, esos temas que nos hacen dudar a todos. Como la idea de que Dios es una fantasía, o el daño causado en nombre de la religión. También el problema del sufrimiento en el mundo. Y la dificultad de aceptar los milagros desde una perspectiva científica. Son temas complejos. ¿Y cómo responde Collins? ¿Te convencen sus argumentos? Collins no las esquiva, las enfrenta de frente. Por ejemplo, con el argumento de la fantasía. ¿A qué se refiere? Al de que Dios es solo una proyección de nuestros deseos. Collins argumenta que si fuera así. No sería el Dios desafiante y a veces incómodo que presenta la Biblia. Exacto. Y añade que la existencia de un deseo universal por algo no niega que algo sea real. Es como decir que el deseo de lluvia no la hace menos real cuando cae. Me gusta esa analogía. Y para ilustrar sus puntos, Collins recurre a figuras como Oskar Schindler o la Madre Teresa. Para hablar del altruismo desinteresado. ¿Cómo encaja esto en su argumento? Collins dice que la profunda compasión y el autosacrificio que vemos en ellos. Desafían las explicaciones puramente evolutivas. Correcto. Sugiere que apuntan a algo que trasciende la supervivencia del más apto. Algo así como una chispa divina en el ser humano. Podría interpretarse así. Interesante. Pero, ¿y el problema del mal físico? Los desastres naturales, las enfermedades. ¿Cómo lo explica? Collins reconoce que es una objeción difícil, pero argumenta que Dios no creó un mundo de autómatas. Sino un mundo donde el libre albedrío humano juega un papel crucial. Exacto. Y ese libre albedrío, con sus consecuencias, es esencial para nuestra humanidad. Incluso utiliza el teorema de Bayes para analizar la plausibilidad de los milagros. Sí, lo aplica para analizar la probabilidad de que un evento inexplicable sea un milagro. ¿Cómo funciona eso? Suena complejo. Básicamente, Collins dice que si admitimos la posibilidad, por pequeña que sea, de que Dios pueda intervenir. La probabilidad de que un evento inexplicable sea un milagro aumenta. Exacto. Es como si te dicen que te liberarán si sacas 2 veces seguidas las espadas de una baraja. Si sucede, pensarías que hay algo más que suerte. Exacto. Pero Collins también advierte que no todo evento improbable es un milagro. Claro, ganar la lotería tras rezar no es necesariamente un milagro. No, porque muchos rezan por lo mismo. Collins nos previene contra esa tendencia humana a ver milagros donde solo hay casualidad. Bien, hemos hablado de las objeciones a la fe. Ahora, hablemos del Big Bang y su compatibilidad con el Génesis. Un punto clave donde la ciencia y la fe se encuentran. Collins argumenta que la teoría del Big Bang, que dice que el universo tuvo un comienzo. Es completamente compatible con la idea de una creación divina. De hecho, menciona que el Papa Pío XII fue uno de los primeros en apoyar el Big Bang. Viéndolo como una confirmación científica de la creación. Claro.
Sin embargo, Collins rechaza las interpretaciones literales del Génesis. Como la idea de una tierra joven de solo 6.000 años. ¿Y cómo concilia esas dos perspectivas? Collins se basa en San Agustín, quien ya advertía contra la interpretación literal de las Escrituras. Decía que no debíamos tomar una postura que la ciencia pudiera desmentir en el futuro. Exactamente. Sabiduría pura. Aceptar la ciencia sin negar la esencia de la fe. Y hablando de interpretaciones literales, Collins analiza el diseño inteligente. Ese movimiento que critica la evolución por promover una visión atea del mundo. ¿Y qué propone el diseño inteligente? Que la complejidad de la vida, sobre todo a nivel molecular, no puede explicarse solo con la evolución darwiniana. Y que por lo tanto apunta a un diseñador inteligente, o sea, Dios. Correcto. Pero Collins, aunque creyente, rechaza firmemente sus argumentos. Los considera poco científicos. Sí, y motivados por una agenda religiosa que busca desacreditar la evolución a toda costa. Uno de sus argumentos es la complejidad irreductible. La idea de que ciertos sistemas biológicos son tan complejos que no pudieron evolucionar gradualmente. Como si hubieran sido diseñados de una sola vez. Sí, usan el ejemplo del flagelo bacteriano, ese motor rotatorio microscópico, Argumentan que un sistema así de complejo no pudo haber evolucionado paso a paso. porque cada componente es esencial para su funcionamiento. Pero Collins lo refuta. ¿Con qué argumentos? Presenta evidencia de que los componentes del flagelo tienen funciones independientes en otros sistemas. O sea que podrían haber evolucionado por separado y luego combinarse. Exacto. Collins usa la ciencia para refutar un argumento que se vende como alternativa a la evolución. Fascinante. ¿Y qué dice del mecanismo de la intervención divina? Collins critica que el diseño inteligente no ofrece un mecanismo real para esa intervención. Si Dios intervino para diseñar la vida, ¿cómo y cuándo lo hizo? Esa es la pregunta. El diseño inteligente no da respuestas concretas. Es como si dijeran, Dios lo hizo y ya está. Exacto. Collins no está en contra de que Dios haya guiado la evolución. Pero insiste en que cualquier teoría sobre esa intervención debe basarse en evidencia científica sólida. Y no en la simple negación de la evolución. Tiene sentido. La fe no debe negar la evidencia, sino encontrar un significado más profundo en ella. Precisamente. Y esto nos lleva a una idea muy sugerente. La posibilidad de que el ADN y las matemáticas sean lenguajes de Dios. Espera. El ADN y las matemáticas. Eso hay que analizarlo con calma. Es una idea que nos invita a reflexionar sobre la complejidad y la belleza del universo. Collins se maravilla ante la precisión del código genético. Y la capacidad de las matemáticas para describir las leyes del universo. Incluso cita a Stephen Hawking, quien dijo que si encontramos una teoría del todo, conoceremos la mente de Dios. Una frase poderosa viniendo de un físico que no se consideraba creyente. Nos lleva a preguntarnos si comprender las leyes del universo nos acerca a la mente divina. Esa es una pregunta que cada uno debe responder por sí mismo. Pero es innegable que el universo nos habla de un orden, una precisión, una belleza. Que desafían al azar y nos invitan a buscar un significado. Exacto. Y en la próxima parte exploraremos esa búsqueda de significado a través de la experiencia personal de Collins en África. Nos vemos en la siguiente inmersión. Collins, además de genetista brillante, era médico también. De joven, trabajó en un hospital rural en Nigeria. ¿Y eso cómo influyó en su visión? Imagina la escena. Collins, recién salido de la escuela de medicina, llega a Nigeria con ganas de ayudar. Lleno de ideales. Exacto. Y se encuentra con una realidad impactante. Pobreza extrema, falta de recursos, enfermedades por todas partes. Un choque brutal, supongo. Al principio se sintió abrumado, pero poco a poco encontró un propósito en medio de todo eso. Conectando con los pacientes. Sí, a un nivel muy humano. Aprendió de su resiliencia, de su fe inquebrantable. A veces las situaciones difíciles sacan lo mejor de nosotros. Sin duda. Collins cuenta una experiencia que lo marcó profundamente. Con un paciente. Sí, un joven al borde de la muerte. Y a pesar de su sufrimiento, irradiaba bondad, compasión. Increíble. Collins se conmovió hasta las lágrimas. Y este joven, al ver su dedicación, le dijo, «Doctor, usted debe amar a Dios». Uf, qué palabras. Esas palabras lo cambiaron todo. Collins comprendió que la fe no es solo creer, sino vivir con amor y compasión. Servir a los demás sin esperar nada a cambio. Exacto. Esa experiencia, junto con su trabajo científico, lo convenció de que la ciencia y la fe no son incompatibles. Que se complementan. Sí. La ciencia nos ayuda a entender el mundo. La fe nos da un propósito. El cómo y el por qué. Exacto. Y esto nos lleva a la evolución humana, un tema que a menudo genera controversia. Claro, por sus implicaciones sobre nuestros orígenes. Collins, como genetista, no duda de la evolución. La evidencia es abrumadora. Pero entiendo que para algunas personas de fe, la idea de que venimos de los primates. Puede ser difícil de aceptar. Collins lo entiende. Y usa una analogía muy interesante.
la del compositor que escribe una partitura. ¿Cómo es eso? La partitura es la obra de arte, pero la música solo cobra vida cuando la orquesta la interpreta. La partitura sería el diseño original, el ADN y la orquesta. La evolución. Sí, el ADN como la partitura de la vida escrita por Dios y la evolución como la orquesta que la interpreta. Una imagen muy potente. ¿Y cómo encaja esto con el Génesis? Collins dice que la Biblia no es un tratado científico. Su propósito es revelarnos la naturaleza de Dios. No debemos buscar en ella respuestas científicas, sino una guía espiritual. Exacto. Collins defiende una visión de la evolución que no niega la intervención divina. Pero la concibe como una guía sutil, a través de las leyes naturales. Sí, Dios como el gran arquitecto del universo. Y la conciencia humana. Ahí está la gran pregunta. Collins explora la posibilidad de que la evolución haya sido dirigida hacia la aparición de seres conscientes. Seres capaces de relacionarse con Dios. Sí, reconoce que es especulativo, difícil de probar científicamente. Claro, la ciencia se basa en la evidencia. Pero Collins argumenta que la evolución de la conciencia, con su capacidad para amar, para la compasión, Apunta a algo trascendente, más allá de la simple supervivencia. si Dios deseaba una relación con seres capaces de amar y comprender. La conciencia humana sería un paso necesario en su plan. Exactamente. Una perspectiva que nos invita a pensar en nuestro lugar en el universo. Y en el propósito de nuestra existencia. Y hablando de preguntas difíciles, ¿qué hay del problema del sufrimiento? La existencia de sufrimiento humano y animal es una de las grandes objeciones a la existencia de un Dios bueno y todopoderoso. Si Dios es bueno, ¿por qué permite que pasen cosas malas? La eterna pregunta. Collins no da respuestas fáciles. Reconoce que es un misterio. Pero intenta dar algunas claves para entenderlo mejor. Empieza por reconocer que Dios no creó un mundo de autómatas. Sino un mundo con libre albedrío. Sí, y ese libre albedrío, esencial para nuestra humanidad, implica el riesgo de que las personas tomen malas decisiones. Decisiones que causan sufrimiento. Exactamente. No podemos culpar a Dios por las consecuencias de nuestras acciones. Es cierto, la libertad de elegir implica la posibilidad de equivocarse. Y Collins también sugiere que el sufrimiento, aunque doloroso e inexplicable, puede tener un propósito redentor. ¿En qué sentido? Puede enseñarnos compasión, empatía, la importancia de ayudarnos. A través del sufrimiento, desarrollamos una mayor sensibilidad hacia el dolor ajeno. O sea que el sufrimiento sin justificación lógica puede ser una oportunidad para crecer. Sí, y aunque no entendamos las razones, Collins dice que podemos encontrar consuelo en la creencia de que Dios sufre con nosotros. Que no estamos solos en el dolor. Exacto. Dios se compadece y nos ofrece su apoyo incondicional. Collins habla desde su propia experiencia. Como médico y como padre que ha sufrido una pérdida. Sí, la fe no nos blinda del dolor, pero nos da fuerza para enfrentarlo. No es una negación del sufrimiento, sino un acompañamiento. Muy bien dicho. Y hablando de ampliar nuestra perspectiva, ¿qué pasa con el sufrimiento animal? Un tema a menudo olvidado. Collins lo aborda con sensibilidad. Reconoce que es un problema difícil, sobre todo para quienes creen que Dios creó a todas las criaturas. Claro, si Dios es bueno, ¿por qué permite el sufrimiento de los animales? Collins explora varias perspectivas, que los animales no sufren como nosotros o que su sufrimiento tiene un propósito que no entendemos. Misterios de la fe. Collins admite que no hay respuestas fáciles, pero nos invita a considerar el sufrimiento animal con compasión. Reconocer que también son criaturas de Dios. Sí, y trabajar para aliviar su sufrimiento. Esta actitud de compasión es central en el mensaje de Collins. La fe no es solo creer, sino vivir con amor y servir a los demás. Exacto. Y aquí veo una oportunidad para la colaboración entre ciencia y fe. ¿En qué sentido? La ciencia puede darnos las herramientas para aliviar el sufrimiento y la fe, la motivación para usarlas éticamente. Ciencia y fe trabajando juntas por el bien común. Exacto. Collins nos invita a verlas no como opuestas, sino como compañeras en la búsqueda de la verdad. Y hablando de controversias, ¿qué dice Collins del creacionismo? Se opone firmemente, dice que no tiene base científica. Que contradice toda la evidencia. Sí. La geológica, la paleontológica, la genética. Afirma que la ciencia nos da una visión clara de la historia de la Tierra y de la evolución. Para él no hay conflicto entre ciencia y fe, sino entre ciencia y una interpretación literal de la Biblia. Exacto. Critica que el creacionismo distorsiona la Biblia, la presenta como un libro de ciencia cuando no lo es. ¿Y qué problemas teológicos ve? Dice que reduce a Dios a un ser caprichoso que juega con la creación. Contradiciendo la idea de un Dios racional que crea un universo ordenado. Sí. En su intento de defender la fe, el creacionismo termina distorsionando la imagen de Dios.
Collins defiende una visión de la creación que es compatible con la ciencia. Que reconoce la grandeza del universo y la evolución como procesos que revelan el poder de Dios. Y hablando de ideas que buscan la huella de Dios en la naturaleza, ¿qué hay del diseño inteligente? Ese movimiento que no niega la evolución, pero dice que no puede explicarlo todo. Que la complejidad de la vida apunta a un diseñador. Exacto. Hablan de sistemas irreductiblemente complejos que no pudieron surgir por evolución gradual, ¿Y qué opina Collins? que no tiene base científica, que se basa en la ignorancia sobre la evolución. Critica la idea de la complejidad irreductible. Sí, dice que esos sistemas pudieron evolucionar a partir de estructuras más simples. Que lo que hoy parece irreductible pudo tener otro origen. Exacto. Y critica que no ofrece una explicación científica real, solo dice Dios lo hizo, sin más. Sin explicar cómo o cuándo intervino. Sí, Collins defiende una evolución compatible con la fe, pero sin intervención directa de Dios en cada paso. Que las leyes de la naturaleza son la forma en que Dios creó el universo. Y la evolución, dentro de esas leyes, el proceso para traer la vida a la existencia. La ciencia nos revela el método de Dios. La fe nos habla del propósito. Exacto. Y aunque no podemos descartar que Dios haya guiado la evolución de alguna manera, Cualquier teoría sobre esa intervención debe basarse en evidencia, y no en negar la evolución, un llamado a la honestidad intelectual. a no usar la fe para ignorar la ciencia. Sí, y esto nos lleva a la naturaleza de la verdad. Ciencia y fe se presentan a menudo como fuentes de conocimiento en conflicto, La ciencia basada en la evidencia, la fe en la revelación. ¿verdad? Pero Collins dice que ambas buscan comprender la realidad, aunque desde perspectivas distintas. La ciencia se ocupa del mundo natural, la fe de lo espiritual. La ciencia busca el cómo, la fe el por qué. Collins cree que se complementan. ¿Cómo se complementan? La ciencia nos da información sobre el mundo, la fe nos ayuda a comprender su significado. Como si la ciencia nos diera el mapa del universo y la fe la brújula. Exacto. Y aunque haya tensiones entre ambas, Collins dice que surgen de malentendidos. O de aplicar dogmas rígidos, tanto científicos como religiosos. Collins nos invita a abordar la ciencia y la fe con humildad, reconociendo que nuestra comprensión de la verdad es siempre parcial. Aceptar que no tenemos todas las respuestas. Y estar abiertos a que nuestras creencias puedan cambiar con la nueva evidencia. Y hablando de creencias, en el centro del cristianismo está Jesucristo. Un personaje histórico y a la vez objeto de fe. Collins cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino al mundo para salvarnos. Reconoce que creer en su divinidad es un acto de fe, no algo demostrable científicamente. Correcto. Pero argumenta que su vida, enseñanzas y resurrección ofrecen evidencia para creer. Examina los evangelios, ¿no? Sí, destaca su coherencia y la autenticidad de los testimonios. Aunque no haya pruebas científicas, los relatos y la fe de sus seguidores apuntan a algo excepcional. Así es. Collins también explora las profecías del Antiguo Testamento sobre la venida del Mesías. Hay muchas interpretaciones de Jesús, incluso entre cristianos. Sí, pero Collins defiende la visión tradicional. Jesús como Dios encarnado que murió para expiar nuestros pecados y resucitó para darnos esperanza. La esencia del cristianismo. Collins dice que la fe en Jesús no es solo creer en doctrinas, sino tener una relación personal con Él. Una experiencia viva. Exacto. Una relación que transforma nuestras vidas, nos da esperanza, consuelo y fuerza para vivir con amor. Una visión de la fe como fuerza transformadora. Sí. Y hablando de transformación, hablemos del pecado y la salvación. Temas centrales de la fe. La Biblia dice que todos hemos pecado, que hemos fallado en vivir según la voluntad de Dios. ¿Y qué eso nos separa de Dios? Sí. Collins cree en el pecado y sus consecuencias, pero también en la gracia de Dios que se nos ofrece a través de Jesús. La posibilidad de reconciliarnos con Dios. Exacto. Collins dice que la muerte de Jesús en la cruz fue un sacrificio para expiar nuestros pecados. Y que a través de la fe en Él recibimos el perdón y la promesa de la vida eterna. La esencia de mensaje cristiano. Collins enfatiza que la salvación no se gana. Es un regalo de Dios, su gracia. Que nos libera del pecado. Y nos permite vivir con amor y bondad. Sabe que la idea del pecado es difícil de aceptar hoy en día. Que muchos rechazan la idea de una autoridad moral absoluta. Sí, pero Collins dice que el pecado no es una invención religiosa, sino una realidad humana, Que se ve en nuestro egoísmo, en la violencia. en nuestra incapacidad de amar al prójimo. Y aunque la ciencia no puede probar el pecado, La experiencia humana, con sus guerras e injusticias, nos muestra su realidad. exacto, en este contexto de pecado y gracia, la fe cristiana cobra sentido. Ofrece una respuesta a nuestra necesidad de perdón y esperanza. Sí. Y hablando de experiencias que nos conectan con algo superior, hablemos de la belleza. Su poder para conmovernos, inspirarnos.
Collins ve la belleza como un reflejo de la creatividad de Dios. Tanto en la naturaleza como en el arte. En ambos. La belleza del mundo natural apunta a una mente creadora. Como si viéramos la firma de Dios en la creación. Sí. Y la belleza del arte, creada por el ser humano, es un testimonio del don de la creatividad que Dios nos ha dado. Un reflejo de la belleza divina. Collins sugiere que la belleza puede ser un encuentro con lo divino. Un vislumbre de la gloria de Dios. Exacto. Y aunque la ciencia explica los mecanismos de la belleza, No puede explicar su poder para conmovernos. ahí está el misterio. La fe nos dice que la belleza es un regalo de Dios. Una forma de comunicarse con nosotros. Sí. Y hablando de la presencia de Dios en el universo, ¿qué pasa con la vida extraterrestre? Un tema que fascina a muchos. Collins no descarta la posibilidad. El universo es inmenso. Sería arrogante pensar que somos la única vida inteligente. La inmensidad nos invita a la humildad. Exacto. Y dice que no contradice la fe cristiana. Dios pudo crear vida en otros planetas. Quizá vida inteligente con la que podamos comunicarnos algún día. Una visión que amplía nuestra comprensión de la creación. Claro. La Biblia no habla de extraterrestres. Pero Collins dice que la fe cristiana es lo suficientemente amplia como para aceptarlo. Que Dios pudo crear otras formas de vida. Y que descubrirlas, en vez de desafiar nuestra fe, la enriquecería. Nos haría ver la grandeza de Dios. Y hablando de grandeza, ¿qué dice Collins sobre el propósito de la vida? Creo que cada uno tiene un propósito único, alineado con el plan de Dios. Un plan divino para cada uno de nosotros. Collins dice que no se trata de éxito o fama, sino de usar nuestros dones para servir a Dios y a los demás. No lo que logramos, sino cómo lo usamos para servir. Exacto. Nos invita a reflexionar sobre nuestras pasiones y talentos. A preguntarnos cómo podemos hacer una diferencia en el mundo. A través del servicio a los demás, descubrimos nuestro propósito y la alegría de vivir en armonía con Dios. Encontrar nuestro lugar en el mundo. Sí, Collins lo ejemplifica con su propia vida, combinando la ciencia con el deseo de ayudar. Ciencia y servicio unidos. Su trabajo como genetista y médico le ha permitido contribuir a la ciencia y aliviar el sufrimiento. Un ejemplo de vida con propósito. Collins nos anima a buscar nuestro propio propósito como una aventura que nos lleva a descubrir lo mejor de nosotros mismos. A no conformarnos con una vida mediocre. Exactamente. Vivir con pasión y compromiso. Y para concluir esta parte, me gustaría hablar de la armonía entre ciencia y fe. Ese hilo conductor de la obra de Collins. La ciencia nos ayuda a comprender el mundo. La fe nos ayuda a comprender nuestro lugar en él, el conocimiento y la trascendencia. Collins nos invita a abrazar razón y fe, no como fuerzas opuestas, sino como caminos complementarios. Que nos llevan a una comprensión más completa de nosotros mismos y del universo. Y aunque a veces parezcan en desacuerdo, Esos desacuerdos nos pueden llevar a una comprensión más profunda. buscando una síntesis que las integre. Collins nos recuerda que la ciencia y la fe son empresas humanas. Imperfectas, sujetas a errores. Humildad ante todo. Y la búsqueda de la verdad requiere estar dispuestos a cambiar nuestras creencias. Flexibilidad, apertura al cambio. Collins nos anima a ser pensadores críticos tanto en la fe como en la ciencia. No aceptar las ideas ciegamente. Examinarlas con la razón y la evidencia. Y buscar siempre una mayor comprensión de la verdad. Una aventura intelectual guiados por la curiosidad. Exacto. Collins nos muestra que se puede ser científico y creyente a la vez. Que no son incompatibles. Y que la ciencia y la fe pueden enriquecer nuestras vidas. Una visión esperanzadora, integrando razón y fe, ciencia y espiritualidad. Collins nos desafía a abrazar ambas, a buscar la verdad y a vivir con amor y compasión. Un llamado a la acción, a vivir con propósito. Guiados por la verdad, la bondad y el amor. Y con este mensaje concluimos esta parte. En la próxima exploraremos la idea del ADN y las matemáticas como lenguajes de Dios y reflexionaremos sobre el legado de Collins. Retomamos nuestra inmersión en el lenguaje de Dios. De Francis Collins. Exacto. Y en esta última parte vamos a explorar una de sus ideas más provocadoras. La de que el ADN y las matemáticas podrían ser lenguajes de Dios. Una idea que nos deja con la boca abierta, ¿verdad? Es una metáfora muy poderosa. Collins, como genetista, ha visto de cerca la maravilla del ADN, Ha estado en primera línea del proyecto Genoma Humano. desentrañando los secretos del código genético. Es increíble pensar en la cantidad de información contenida en cada célula. Imaginemos ese libro de instrucciones que mencionamos antes. Con sus 3.000 millones de letras. Un lenguaje preciso, eficiente, que contiene las instrucciones para construir un ser humano. Y lo más fascinante es que ese lenguaje es universal. Todos los seres vivos, desde la bacteria más simple hasta nosotros, compartimos el mismo código genético básico. Es una idea asombrosa.
Un código común para toda la vida. Para Collins, esta universalidad, junto con la complejidad de los procesos biológicos, apunta a un origen común. Tal como lo describe la teoría de la evolución. Y ve en este lenguaje del ADN una evidencia de la creatividad del creador. Como si viéramos la firma de Dios en cada célula. Exactamente. Pero el ADN no es el único lenguaje de Dios que explora. También habla de las matemáticas. Se maravilla de su capacidad para describir las leyes del universo con tanta precisión. Desde la física de partículas hasta el movimiento de las galaxias. Las matemáticas nos permiten comprender y predecir el comportamiento del cosmos. Y lo más increíble es que no son una invención humana. Son un lenguaje que descubrimos, un lenguaje que parece estar tejido en la trama de la realidad. Como si el universo se comunicara con nosotros a través de las matemáticas. Collins cita a Einstein. Lo más incomprensible del universo es que sea comprensible. Que podamos usar las matemáticas para desentrañar sus misterios es algo que nos deja sin palabras. Para Collins, las matemáticas son otro ejemplo del lenguaje de Dios. Un lenguaje que nos permite vislumbrar su mente, su orden. Y la pregunta que surge es, ¿nos acerca la ciencia a la mente del creador? Al descifrar el ADN, las leyes del universo, estamos viendo algo más profundo. Esa es una pregunta que cada uno debe responder. Pero la posibilidad es fascinante. Nos deja con más preguntas que respuestas. Y creo que eso es lo que Collins busca. Invitarnos a la reflexión, a cuestionar nuestras creencias, a buscar la verdad. Tanto en la ciencia como en la fe. Collins nos muestra que no tienen por qué ser enemigas, sino aliadas en la búsqueda del sentido de la vida. Y nos deja con una pregunta clave. ¿Qué nos dicen el ADN, las matemáticas, el universo, la vida, sobre la existencia de un creador? Una pregunta que cada uno debe explorar por sí mismo. Un viaje personal, único. Y la obra de Collins nos ofrece una guía para ese viaje. Un mapa para navegar por la ciencia, la fe y la búsqueda del sentido de la vida. Y con esta invitación a la reflexión, damos por concluida nuestra inversión en el lenguaje de Dios. Esperamos que haya sido tan estimulante para ustedes como lo ha sido para nosotros. Hasta la próxima.